buenos días, tardes, noches. Gracias por sintonizar Contrapeso, su podcast preferencial para evitar la alcoholemia. El día de hoy me encuentro completamente solo, como ocurre ahora más que antes. Pero pues aquí andamos, ¿no? Haciéndole la lucha. El día de hoy... ¿qué venía a hacer el día de hoy? Sí. Pues el día de hoy vamos a hablar un poco ya saben, de contexto histórico, seguro ya lo vieron en el título del video. ¿Y qué es exactamente lo que voy a hablar el día de hoy? Pues un tema que es bastante interesante, ¿verdad? Bastante interesante. Voy a hablar de los apaches en Chihuahua. Para aquellos que no sepan, que creo que la mayoría saben, somos de Chihuahua, de tanto Emilio como su servidor David, el que les habla el día de hoy. Y pues una de las cosas que me ha parecido bastante interesante de esta tierra árida es el simple hecho de poder ser lugar para muchas interacciones. A lo que me refiero con esto es que tuvimos españoles, tuvimos tarahumaras, prehispánicos, pimas, tuvimos vascos en algún punto cruzando por aquí, chinos para construir el sistema de ferrocarriles, ya saben, franceses han estado presentes aquí. Hay una gran cantidad de culturas que han pasado por aquí. Y por mucho tiempo fue únicamente una tierra de paso, ¿no? Mucha gente no se animaría a vivir aquí toda su vida. Cuestiones geográficas ocurrieron para que principalmente el Camino Real cruzaba por aquí y el río Conchos, que estaba aquí a un lado de nosotros, lo hizo suficientemente razonable como para que la gente se estableciera en Chihuahua. Pero muchas personas han ignorado cuál es el origen real de Chihuahua. Muchas personas, si piensan en las tribus endémicas, autóctonas de Chihuahua, rara vez o inclusive nunca van a pensar en cosas como los navajos o en general se les conoce como apaches. Y pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero primero tenemos que entender un poco de qué chingados son los apaches. Lo primero que nada es definir apache. Apache primero, pues Apache no significa absolutamente, bueno, no es que no signifique nada, pero Apache no hace referencia directa a ningún tipo este, de grupo prehispánico o de las planicies de Estados Unidos, en absoluto. Apache viene de la lengua Zuni, que es una lengua nativa americana. La palabra original es Apachu, A-P-A-C-H-U, por su transliteración al español, y significa enemigo. Que de hecho a lo largo de la historia vas a encontrar que muchas maneras de decirle a tribus o decirle a ciertos grupos son palabras de esos mismos grupos que usaban contra la gente que estaba invadiendo su territorio, que no se conocían o que estaban en algún tipo de conflicto, pues entonces usualmente no coinciden, ¿no? Lo mismo pasa con los rarámuris, ¿no? Lo mismo pasa con muchos nombres de muchos países y muchas ciudades que significan no sé, o no entiendo, o enemigo, o malo, estúpido, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizamos Apache nosotros para referirnos a los nativos americanos? Bueno, eso es bastante gracioso. Es una manera como decirle chino a los coreanos. Es como reducir todos los tipos de tribus que hay en Estados Unidos que realmente se encuentran, coexisten demasiadas tribus en Estados Unidos en general. Y esas tribus hay que recordar, hay que hacer memoria también para poder hablar de ellos, por supuesto, que antes no existían las fronteras, ¿no? Como dicen los tigres del norte, que la tierra nació libre, el hombre la dividió. Entonces, bajo ese precepto, no existía la frontera de México-Estados Unidos,
Tampoco existía Texas como parte del territorio estadounidense, no existía el territorio estadounidense y tampoco existía en los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría antes? Bueno, había una enorme planicie que es Chihuahua, Coahuila, y luego pues se va a Texas, Colorado, Nuevo México, todo eso son planicies, kilómetros, bueno, miles y miles y miles de hectáreas, bueno, cientos de miles de hectáreas de terreno virgen, ¿no? De planicies. Si mal no recuerdan sus clases de historia, ¿no? Hay un punto donde les hablan de cómo llegaron eh, todos provenimos de África y cómo llegamos al continente americano fue siguiendo a los bisontes, ¿no? Los nativos americanos, toda su eh, religiosidad, toda su cultura, inclusive su forma de vida, están asociadas directamente al bisonte. En una manera muy romántica de verlo, son bueno, en algún punto fueron el vestigio de ese caminar de las personas por todo el mundo, ¿no? Literal, de África para acá, cruzando por el estrecho de Bering, siguiendo al bisonte, y ellos aún, hoy en día, los pocos que quedan, aún tienen una fuerte relación con el bisonte, ¿no? Que era lo que les daba a comer y vestir, y increíblemente cercanos a ellos. Que si no son apaches, que son, bueno, eso también es interesante. Aproximadamente podemos resolver que hay unas 80 tribus diferentes, algo así. Entre. Bueno, hay algunas que mucha gente sí los va a reconocer porque, digo, los estadounidenses son muy amantes de ponerlo en los nombres de autos y herramientas y estados y cosas, ¿no? Por ejemplo, están los Cahokia, Alibamu, Cherokee, Creek, Choctaw, Catawba, Tutelo, Chatot, Tohome, Timkuka, Tequesta, Yamase, Kusabo, Taco. O sea, de hecho, si abro mi documento, de hecho tendría que. Mira, realmente no puse el número exacto, pero son demasiadas tribus. Es muy parecido a lo que pasa al sur de México. Muchas veces nada más te hablan de, por ejemplo, en Chihuahua, hablamos de cinco indígenas autóctonos de Chihuahua, que son los Tramaras, los Pimas, los Conchos, los Tepehuanes, y me falta alguno, ¿no? Y en lugares como Chiapas o Oaxaca, que hay mayor población indígena en el estado, hay muchísimos más, ¿no? Hay cientos y cientos y cientos de dialectos también allá. Entonces es difícil de identificarse entre sí muchas veces. Y lo que optamos por hacer bueno, yo no tuve parte en eso, pero lo que se opta por hacer es simplemente darles un peyorativo, y en este caso es Apache, ¿no? Entonces cuando hablamos de la Apachería en Chihuahua, hablamos de todas esas tribus juntas, como si no hubieran diferencias. Ahora bien, ¿qué, qué hacían estas tribus, ¿no? ¿Qué eran? ¿Qué características tenían, David? Bueno, yo no sé mucho de la mayoría, pero podemos hablar un poco en general porque, pues, como que no respetamos ese tipo de cuestiones nunca, ¿no? Que también es muy difícil de aprender. ¿En qué estado se localizaban? Bueno, digamos que aquí vamos a estar hablando de Texas, Arizona, Sonora, Coahuila, el estado de Chihuahua, para lo que refiere a México. Esos son los principales lugares por donde se movían los tribus nativas americanas, ¿no? Y en el lado de Estados Unidos, pues en Estados Unidos básicamente lo que no es la costa todo el west, todo eso eran tierras de los nativos americanos, todo. Donde te fueras era parte de las tribus de los nativos americanos. Por la mayor parte de su historia, y no sé si
si hagan memoria y cuando hablan de los navajos o de los Ijaw o los Cherokees, usualmente los familiarizan con un nativo americano con cabello muy largo y pintados muchas veces sobre un caballo. Bueno, el caballo es una incorporación de los ingleses, de los españoles, de los franceses. Creo que Portugal pisó acá. Había, creo que una colonia en Portugal también acá. Creo en Florida. Not sure about it. Y ellos introdujeron ya los caballos obviamente de repente escapaban y las planicies de Estados Unidos se cogieron como uno, ¿no? Y ahí es cuando se introdujeron a las tribus nativas americanas. Antes de eso, los nativos americanos seguían siendo cazadores, recolectores y principalmente se les denota una estrecha relación con la agricultura. Entonces, sí eran tribus cazadoras, pero también tienen un conocimiento alto sobre agricultura, lo cual tiene cierto sentido, porque si lo remontamos, los mayas, los aztecas y todos los indígenas de nuestra región, de México, del sur de México, de las selvas, también hacían mucha agricultura. Eran recolectores y agricultores primordialmente. Que usualmente todas las culturas de todo el mundo llegan a la agricultura como una de las mejores maneras de subsistir. Y junto con eso, como somos omnívoros, pues también cazan. Mucha cacería de todo tipo de animales. En el caso de los nativos americanos, principalmente eran bisontes. Y los bisontes es una cosa interesante porque usaban absolutamente todas las partes del bisonte. Y esto quizá moleste a los animalistas o algo así, pero hay que entender que si es tu medio de subsistir, asesinas al animal. Es lo mejor que tienes que hacer ya después de ese punto es utilizarlo en la mayor medida de lo posible. Y estamos hablando de que hacían tiendas de campaña, ropa, sus armas muchas veces están hechas con huesos de los animales, usaban el sebo, usaban los intestinos, de hecho, muchas de estas culturas también tenían una fuerte, eh, creo que es de las cosas más interesantes de las culturas nativoamericanas. Me gustaría poder ahondar más en eso en un punto, pero tenían una fuerte relación creo que lo dije en el video de religión, que tienen una muy estrecha relación con ondas como cósmicas, como podrían ser las religiones dharmánicas, que hablan mucho de un orden cósmico, ¿no? Y más que eso de espíritus, pero no espíritus que, queremos en fantasmas, que también está a cierto punto, pero creían mucho como que en la esencia de los animales y de las personas y de los guerreros, del aire, del agua, de todo. De hecho, ahora que recuerdo lo que podemos hacer aquí, no sé cuánto va a durar este podcast, espero que le pise 1 hora y me vaya a la verga. Alright. Una de mis historias favoritas y una manera muy chida de entender a los apaches, a la apachería en general, a los nativos americanos más bien, es leer la carta que le escribió el jefe Washington. Por eso se llama Washington el, el estado, y por eso se llama Seattle la ciudad, ¿no? Porque Seattle es el nombre del jefe y Washington pues, obviamente es el presidente de Estados Unidos, ¿no? Y le escribió una carta cuando Washington ofreció comprar las tierras, ¿no? A los nativos americanos como un acto de fe. Entonces el jefe Seattle le envía una carta, obviamente la traducen de chingada. Para ese tiempo ya había mucha gente que convivía con los nativos americanos y déjenme les leo el último párrafo. Espero que no se escuche muy raro. Esta tierra es preciosa, y despreciarla es despreciar a su creador y se provocaría su ira. También los blancos se extinguirán, quizás antes que todas las tribus. Contaminan sus lechos y una noche perecerán, ahogados en sus propios desechos. Ustedes caminan hacia su destrucción rodeados de gloria, inspirados por la fuerza del Dios que los trajo a esta tierra, y que por algún designio especial les dio el dominio sobre ella.
y sobre el piel roja. Ese destino es un misterio para nosotros, pues no entendemos por qué se exterminan los búfalos, se doman los caballos salvajes, se impregnan los rincones secretos de los densos bosques con el olor de tantos hombres, y se obstruye la visión del paisaje de las verdes colinas con un enjambre de alambres de hablar. ¿Dónde está el matorral? Destruido. ¿Dónde está el águila? Desapareció. Y pues, si lo piensan, y de hecho, antes de eso, la carta habla mucho de que no entienden cómo puedan ponerle valor a la tierra, que los árboles son sus hermanos, que todo lo por donde caminan tiene una relación con ellos. De hecho, para los Seahawk, su vida proviene de la tierra. Ellos son como las tribus de México dicen que vienen del maíz. Bueno, pues las tribus en Estados Unidos dicen que vienen de la tierra. De hecho, creo que se llaman Black Mountains, que están en el Middle West. Se supone que esas eran principalmente un lugar espiritual, ¿no? Porque ellos consideraban que exactamente de ahí venían, que ese era su lugar de origen. Y pues obviamente esas son tribus politeístas, que creen varios dioses, ya sabes, bailan a la lluvia. Y de hecho la danza también es muy importante, y los rituales en general. ¿Qué otras cosas sé que son importantes? Ah, bueno, eran sociedades matriarcales bastante pesadas. O sea, la, las mujeres para los apaches eran el centro cultural en el sentido de que ellas eran las que siempre estaban en los campamentos, ¿no? Ellas eran las que procuraban de la crianza de los hijos, y ellos tenían un alto respeto con respecto a las matriarcas, ¿no? Y ellas también decidían muchas veces los rumbos. Los hombres se iban a casar, pero la matriarca era la encargada de ver por ellos, cuidar de ellos. Y de hecho, hasta en muchas interpretaciones del cine lo han visto, ¿no? Que cuando cuando se pierde alguien o algo así, muchas veces, o también la película de los Simpsons, ¿quién es el que guía de vuelta a Homero a su casa, a Springfield, ¿no? Para liberar a Springfield? Pues es la matriarca. Y también de hecho ahí mismo, y también en Zombieland y en muchísima cultura pop, también hablan del despertar del guerrero o el sueño del guerrero. Que eso también es algo que se replica en muchas tribus de Estados Unidos, que cuando no te vuelves un hombre por una mayoría de edad, no te vuelves un hombre cuando empiezas a casar, no te vuelves un hombre cuando tienes hijos, no te vuelves un hombre cuando bla, 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 lo que tú quieras poner encima. Te vuelves un hombre soñando. Supone que hay un sueño que tienen los hombres cuando se encuentran a sí mismos, ¿no? Que usualmente es lo acertado, sí, es relacionado con la ingesta de drogas, pero no hay que irse tan lejos, es bonita la idea por sí misma. Realmente lo que aseveran es que tienes ese sueño, ese despertar, dos veces, ¿no? Uno cuando te vuelves un hombre y uno cuando mueres. Y si eres una persona excepcional, un maldito genio, una persona única, bla, 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 también lo vas a tener varias veces dentro de tu vida. Usualmente pasa con guerreros, cuando están muy cerca de su muerte. Vuelven a tener el sueño y salir de él varias veces. O supongo si te echas un chingo de drogas también lo va a ocurrir, ¿no? La organización, bueno, las madres tienen la batuta en la cuestión de la organización. Hay jefes, sí. Por ejemplo, el jefe Cero es uno de ellos, muy importante. Hay líderes también, por ejemplo, Raging Bull y Crazy Horse, que son los principales exponentes de los nativos americanos, de los Seahawk en Estados Unidos, porque hablan mucho de este exterminio del búfalo. También está la batalla de Little Big Horn, que ganaron los nativos americanos sobre el ejército estadounidense. De hecho, es bastante interesante porque se aseguraba que no había manera
en que el ejército estadounidense, no estamos hablando de los Estados Unidos de ahora, ¿no? Estados Unidos, después de su independencia, era un país muy, no tan preparado para muchas cosas. Apenas estaban haciendo el ferrocarril, que es la gran ruta transcontinental, se llama, de una costa a otra costa. Un tren, vías y vías y vías y vías y vías. Que la West Pacific Company, no creo que se llama esa madre, es mucho tiempo sin leer esas pendejadas. Ellos son los que movieron a los nativos americanos al borde de la extinción. ¿Y cómo lo hicieron? Como no podían pelear contra ellos, porque hay que recordar que con la incursión del caballo, las tribus nativas americanas eran buenas para el combate. De hecho, eran tan buenas para el combate que había pocos generales en el ejército estadounidense que tenían alguna idea de cómo pelear contra ellos. Porque pues, son más rápidos que tú, son más salvajes que tú, siguen pudiendo utilizar armas, no se cansan y controlan el terreno de manera total. ¿Cómo pelear contra eso? Bueno, los gringos hicieron una de las cosas más salvajes y uno de los exterminios más violentos en la historia de la humanidad. Y a la gente le vale verga, pero estoy yo aquí para comentarles. Como no podían pelear contra los apaches, bueno, digamos los apaches ahora mismo, contra los indígenas americanos, o apaches, quieran decirles, todas esas tribus se juntaron, y no podían pelear contra ellos, no podían avanzar. ¿Qué podían hacer? Bueno, ¿cuál era el centro de... Oh, claro, los bisontes. Efectivamente, los bisontes. Entonces lo que ocurrió es que, de hecho, ahí viene la historia de Buffalo Bill. Los estadounidenses estaban pagando no por la carne, no por los cuernos, no, por los cadáveres, únicamente porque el animal estuviera muerto. eh, los- el, el gobierno norteamericano le pagaba a los cazadores únicamente por exterminar al búfalo. ¿Por qué? Si exterminabas al búfalo, lograbas que todas las tribus americanas de- perdieran completamente su manera de subsistir. Quitándoles al búfalo, ya no quedaba nada de su cultura y poco a poco empezaban a morir, ¿no? Porque pues era su medio de subsistencia, casi en su totalidad, y de hecho llevaron al búfalo a un punto donde prácticamente se volvió extinto y llevaron a los nativos americanos a un punto donde casi prácticamente están extintos. Eh, bueno, hasta ahí creo que podemos dejar como la introducción de los nativos americanos. Ahora, ¿qué chingados tiene que ver todo esto que estoy hablando con Chihuahua? Bueno, de hecho, dos de los, mm, de los nativos americanos, de los apaches más famosos en la historia, tuvieron su desenvolvimiento en Chihuahua, específicamente Chihuahua. O sea, este estado chiquito ahí al norte bueno, el más grande de la República, sí, pero pues mucha tierra acá tenemos. Y el primero el que voy a hablar, acá lo tengo anotado, obviamente, no se me olvida, pero pues hay que hablar de ellos. El primero del que vamos a hablar es el indio Jerónimo. Se dice que nació el 16 de junio de 1829 en un campamento cercano al río Gila, que por aquel entonces formaba parte del territorio de Sonora, en México. La tribu la tribu de la que formaba parte era la tribu Chiricahua. Bueno, de hecho, más específicamente, es una subtribu de la tribu Chiricahua que se llama Pendoque, que no sé cómo se pronuncia realmente, y el nombre original del indio Jerónimo era Goyale. La, tra- la, tra- la traducción sería el que bosteza, que por motivos de información adicional, todos los nombres de todas esas tribus tenían como que algunas maneras de conformarse. La principal era que el padre del hijo salía con el hijo en brazos después de haber nacido y lo nombraba conforme a la primera cosa que llamara su atención. Mucha gente dice que es lo primero que veía, pero supongo que cuidabas un poco el nombre de tu hijo, ¿no? Y
Otras tribus lo llamaban por sus características primarias. En este caso, por ejemplo, los Chiricahua sí tendían a llamarlos por aquel que bosteza, aquel que llora, aquel que grita, el grande, cosas así, como sus características. Otros, como ya lo vimos, como los Dakota, eran más bien cosas del ambiente y animales y tenían como también una estructura y la chingada. Por eso tienes como Sitting Bull, Crazy Horse, Reagan Seagull, cosas así. Que pues, está bien, suena bastante bien. Es como tener un mote que tiene que ver con el ambiente también y pues tiene que ver también con su religión, ¿no? Si lo piensas, ellos tenían una fuerte y estrecha relación con los elementos ambientales, con la naturalidad, entonces con la naturaleza en general. Y entonces también sus nombres tienen que ver con eso, obviamente, naturalmente. Ahora bien, la historia del indio Jerónimo, volvemos con eso, por favor. Y está bien pinche rara, de hecho. Y tiene muchas versiones. De hecho, todas estas historias tienen varias versiones. De hecho, toda la conquista del viejo oeste tiene varias versiones. De la muerte de Billy aquí hay 7 versiones diferentes. Y nadie sabe qué pedo. Ahora bien, para un apache, pues para un nativo americano, para un chiricahua, el indio Jerónimo tenía una vida bastante tranquila, ¿no? De hecho, el indio Jerónimo terminó siendo un chamán. Que bueno, de hecho era un chamán per se. Se les llamaba Medicine Men, hombres de medicina. No sé cómo se traduzca al... No me acuerdo cuál es el nombre del... Bueno, el, del, el nombre del idioma de los chiricahuas, no recuerdo cuál es, pero digamos, de donde viene la palabra goyale y esas madres, eh, técnicamente son médicos, chamanes, cosas así. O brujos. Los mexicanos creo que les decían que era un brujo. Y pues era un guerrero toda la vida porque tenían su precio las cabezas de los Chiricahua, tanto en México como en Estados Unidos. Así que no había paz para esta gente, pero pues tenían una vida relativamente tranquila. Eran un pueblo nómada, tenían esposa, un chingo de hijos, y era el líder de la tribu completamente. Y principalmente se ubicaban en la frontera. En lo que ahora es la frontera, que antes no era, pero lo que ahora es la frontera. Ahí se ubicaban, entraban y salían, chingada, que roban ganado en un lado, llegaban al otro. Que por cierto, a la muerte del búfalo, uno de los principales medios de subsistencia de las tribus nativas americanas era robar ganado. ¿Por qué robar ganado? Bueno, porque ya no había búfalos. Y eso fue creo que de los principales problemas porque el sur de Estados Unidos su principal medio de subsistencia y la única razón por la que la gente iba a esas tierras era para criar ganado y pues obviamente que lo robaran se volvió un problema y el gobierno tuvo que hacer algo al respecto y fue exterminarlos. Los pocos que quedaban, porque no quedaban tantos, después de la muerte del bisonte, también estuvo decimada la población de los nativos, y los pocos que quedaron tuvieron que pelear para sobrevivir. Y pelearon bien, muchos años. De hecho, de los últimos en pelear fueron el indio Jerónimo y el indio Victorio, aquí al sur de Estados Unidos, al norte de México. Bueno. Bueno. ¿Qué pasa aquí? Los hombres blancos Ergo Doom, los güeros pecosos, como diría algún corrido, o los gringos, querían meterlos en reservas, quitarles sus tierras y cosas no muy cristianas de su parte. Se movían más por territorio mexicano. O sea, los gringos, muchas cosas malas, los mexicanos era como que, bueno, no habían tantos mexicanos al norte. Estaban bien hasta cierto punto, no había tanto pedo. Pero bueno, no sé. Y de hecho que consideraban muchos nativos americanos a los mexicanos, a nosotros, los mexas, como amigos. De hecho, había una palabra también por la cual se referían los mexicanos, que era eh, amigo blanco o amigo café, no sé. Y pues un día en la Sierra Madre, en la parte norte de la Sierra Madre,
el cual, en mi opinión, es uno de los lugares más bonitos de la pinche tierra. Digan lo que digan la verga, pero bueno, retomando el tema. Posiblemente en algún pueblo pequeño que habrá cambiado de nombre. En aquel momento se supone que, bueno, por seguro que cambió de nombre. Se supone que estaban en un pueblo llamado Casquillé. Supuestamente queda en camino a Casas Grandes, ya saben, entre Sonora y Chihuahua. El Indio Gregorio, que pues... Ah, por cierto, creo que no lo mencioné. La razón por la que le decían Gregorio es porque no podían pronunciar el nombre, los mexicanos no podíamos pronunciar el nombre original del Indio Gregorio, que es Goyale. Goyale, Gregorio. Goyale, Gregorio. Goyale, Gregorio. Hola, me llamo Goyale. Ah, Gregorio, buenas tardes. Más o menos así yo creo. Bueno, entonces aquí viene la parte como hardcore fea del Indio Gregorio. Estaban en este lugar, en Chihuahua, por allá por Casas Grandes, Casquillé, que no sabemos dónde es, pero puede ser cualquier lugar. De hecho, mi familia es de Madera, entonces allá antes ni siquiera estaban esos pueblos, todo era sierra, entonces no sé qué es, ni siquiera había caminos, entonces posiblemente Casquillé era un caserío con 3 casas o algo así. Pero, punto y aparte, volvemos a lo que ocurrió. Se supone que la tribu completa del Indio Gregorio, que es de ahora lo voy a llamar Indio Gregorio, están viajando para intercambiar bienes y pusieron su campamento en alguna parte, lejos del pueblo, para no molestar a la gente. Y él y los hombres fueron a hacer intercambios a Casquillé, ¿no? A este caserío, ¿no? Ya saben, toda la vida iba bien, peyote, robo de ganado, buenas vibras, tiros con el ejército norteamericano. Por una tarde del verano de 1858. Y esa tarde de verano de 1858 todo cambiaría para Gregorio. Entonces le jugaron chueco a mi compa y como si fuera una escena trágica de algún tipo de anime o algún tipo de película súper dramática, regresa Gregorio al campamento y resulta que tropas del ejército mexicano atacaron el campamento, matando a los guardias, las mujeres, niños, más específicamente, la madre, la esposa, hermanos e hijos de aquel indio conocido como Gregorio. Algunas fechas que se cruzan en el camino podrían ser 1847 a 1848, que fue la Guerra México-Estados Unidos. Los gobiernos de tanto Chihuahua como de Sonora pusieron precio a las caballeras de los apaches desde 1833 y 1835. 1833 en USA y 1835 en Estados Unidos, en México. Entonces, podríamos ver que el panorama para el indio Gregorio estaba muy de la chingada. Estamos hablando que México y Estados Unidos ya habían resuelto sus diferencias. Su cabeza ya tenía precio para ambos lados. Habían matado a toda su familia. Y en 1860, esa no estoy tan seguro, los otros están anotadas. 1860 a 1865, Estados Unidos declaró guerra a los nativos americanos. Antes no era guerra. Antes se había precio por sus caballeras, pero no había guerra. Y en 1860 era guerra, ejército involucrado. Ya después fueron todos estos eventos que guiaron al exterminio y a meter a los indígenas americanos en reservas, ¿no? Ahora bien, el indio Gregorio sin familia, ni lugar a donde correr, tomó como una especie de decisión que lo volvería una leyenda hasta cierto punto, que de hecho es una leyenda real, en carne y hueso, aunque ya debe ser polvo, y empezó a ser una especie de matanza. De hecho, gracias al historiador Víctor Orozco, hay en su libro Las guerras indias en la historia de Chihuahua, tenemos unas palabras del indio Gregorio ya cuando estaba en Estados Unidos, que habla justamente de los mexicanos, y la traducción al español es: yo mismo maté a muchos mexicanos. No sé cuántos exactamente porque muchas veces no los contaba. Algunos no valía la pena contarlos.
Ha pasado mucho tiempo, pero sigo sin querer a los mexicanos. Conmigo siempre se han mostrado desleales y criminales. Estoy viejo ahora y nunca más volveré a tomar el sendero de la guerra. Pero si fuera joven y pudiera tomar el sendero de la guerra de nuevo, iría derecho a México. Pues, la verdad, eso resume muy bien la cruzada del Indio Gregorio. La verdad, no hay muchas fechas, pero estamos seguros de que por lo menos en 3 ocasiones fue detenido por el gobierno de Estados Unidos, entregando las armas en un par de ocasiones. Al final de cuentas se volvió a entregar y se volvió una celebridad como muchos de los nativos americanos que pelearon y vivieron en libertad. Porque hay cierto romanticismo en eso, ¿no? No, no, y si lo piensan en la historia, tiene una historia poca madre. Eh, naci- eh, Nació en Sonora, vivió toda su vida en el sendero de la guerra, como ellos lo llamaban. Tuvo esposa, familia, hijos, se lo arrebataron, se volvió loco y perdió como el valor de su vida y lo único que hacía era asesinar mexicanos y estadounidenses en la frontera y al final lo dejó todo y terminó en alguna reserva de Estados Unidos. Así que sabemos que vivió en Oklahoma, era ese lugar. Se volvió un granjero y vivió como otros 20, 30 años más como granjero en Oklahoma hasta el día de su muerte. Y ahí terminó la historia de Indio Gregorio, ¿no? Ahora bien, aquí está otra que sí terminó aquí en México. ¿Quién fue? Pues todavía más interesante aún. El Indio Victorio. ¿Quién fue el Indio Victorio? Muy bien, muy bien. De hecho, el Indio Victorio tiene, no uno, tiene muchísimos corridos. Tiene el corrido de la Hacienda de Tres Castillos, chingada. Y este también tiene una historia también muy cercana en tiempos que la del Indio Gregorio. Se cuenta que a la edad de 6 años, 7 años, 5 años, lo que sea, no sabemos cuándo nació, pero en 1849, recordemos las fechas, guerra México-Estados Unidos, 1830, Estados Unidos declarándole la guerra a los apaches, 1860, ahí va, ¿no? Por ahí van las fechas. De hecho, ¿cuándo fue lo de la guerra México-Estados Unidos? Fue 1800... No, fue 1848, 47. Entonces, uno o 2 años después de la guerra fue raptado un niño de la hacienda de Encinillas, que estaba en Chihuahua. No estoy muy seguro de dónde es que Encinillas, pero es ya saben, nuestra tierra de carne asada. Y en algún punto de Chihuahua, en una hacienda de nombre Encinillas, fue raptado un niño. De hecho, también fue raptado por chiricahuas, que fueron uno de los eran un pueblo guerrero. Entonces, después de que se decimara la población de los nativos americanos, los chiricahuas eran de las pocas tribus que aún se mantenían peleando en las fronteras, ¿no? Y en páramos desolados de Estados Unidos. Entonces, rápidamente aprendió todas las costumbres, todas las cosas buenas de la vida apache: andar a caballo, robar ganado, bailarse tiros, cortar cabezas, bueno, cortar ¿cómo se llama? Cabelleras, pero no son cabelleras, cueros cabelludos, no sé. Eh, el finísimo caballero se encontraba en guerra con el ejército norteamericano, el ejército mexicano, mercenarios, inclusive tarahumaras, pimas y tepehuanes también lo querían muerto. ¿Por qué? Porque los chiricahuas con todos se daban tiros y no respetaban credos, razas, religiones, nada. Ellos estaban buscados y tenía precio su cabeza, entonces era... Para ellos toda la vida era guerra, ¿no? Y no conocían paz, porque no había un lugar donde se podían quedar, por eso eran tribus nómadas, ¿no? Se desconoce la fecha exacta, pero se supone que tras la muerte de su esposa o prometida, el indio Victorio enloqueció. ¿Notan una similitud con el indio Gregorio? Sí, mataron a su familia. En este caso era su esposa. Enloqueció y se volvió un auténtico monstruo.
unificó a bastantes grupos de los apaches a su mando, o sea, chiricahuas más que nada, y estuvo en guerra por toda la frontera, pero él sí estaba en guerra. O sea, el indio Gregorio está loco y era buscado, pero el indio Victorio hay fuentes que dicen que en algún punto tenía 200 hombres a su mando. O sea, no eran unas decenas de personas, eran cientos. Por otro lado, el hombre dueño de Chihuahua, con más vacas que durmientes de tren entre Chihuahua y México, tenía un pleito casado con los apaches. Estamos hablando de don Luis Terrazas, ¿no? Específicamente el papá de los pollitos. Entonces, necesitaban acabar con el indio Victorio. ¿Por qué? Porque el indio Victorio principalmente se alimentaba del ganado y mataba mexicanos y gringos de chingada. Entonces era difícil mover cualquier tipo de mercancía por por estas planicies chihuahuenses. Entonces, don Luis Terrazas contrató a un finísimo caballero que se llamaba Joaquín Terrazas. No, no hay que confundirlos. Otro Terrazas, diferente. Y este vato, en lugar de vacas, lo único que hacía era matar gente. ¿Cómo no? Y de hecho, el apodo que él tenía en ese entonces era el azote de los indios. Como si esto fuera un pinche western gringo o algo así. Pues sí, era el azote de los gringos. Y de hecho, hay un libro que se llama Crónicas de un país bárbaro y mencionan en uno de sus pasajes a Joaquín Terrazas y de hecho lo mencionas así. Fue, en suma, un hombre singular y un personaje de leyenda. A su lado, Buffalo Bill no hubiera sido más que un Boy Scout. La árida tierra chihuahuense no ha vuelto a producir un hombre semejante. Así, con 2 huevos en la mano, bastante pesado ese pedo, bastante pesado. Y pues sí, nadie sabe cuántos indios mató el Joaquín Terrazas. Sabemos que el título de azote de los indios ni siquiera se lo puso él, se lo pusieron los indígenas, no nada más chiricahuas, no nada más los conocidos como apaches, los tarahumaras, los pinos, tepehuanes, los cochos, todo el mundo tenía miedo de este maldito salvaje. Y desde ese punto en adelante se dispuso a cazar al indio Victorio, que de hecho duraron casi cualquier cosa entre 3 años y una década. Pero bueno, en junio de 1880, Terrazas, Joaquín Terrazas, junto a 350 voluntarios, entre los cuales se incluían rifleros tarahumaras, mientras que Victorio viajaba con su gente rumbo a la región de Coyame del Sotol, que además de un sotol malísimo, también tiene un montón de cerros. Victorio decidió descansar en el paraje de Tres Castillos, que es donde está la hacienda, y de hecho hay actualmente en Tres Castillos, la hacienda de Tres Castillos, es también uno de los pocos museos, uno de los 2 museos que hay en Chihuahua relacionados a las tribus apaches, Chihuahua. Y el 14 de octubre, mismo año, Joaquín Terrazas lo alcanzó. Hay un par de versiones, de hecho, de esto, respecto de la batalla de Tres Castillos. Muchos dicen que Victorio no pudo pelear por andar cargando con su familia, que toda la ventaja de los apaches venía del campo abierto y Victorio no podía hacer nada dentro de un barranco, sea cual fuese la situación. Sabemos que una bala calibre .44 disparada por el rifle de un tarahumara, eh, al parecer el nombre del indio tarahumara, el nombre cristiano del indio tarahumara era Mauricio, eh, y al parecer la bala impactó en el pecho del indio Victorio y lo derribó de su caballo. Algunos dicen que murió al instante, otro que murió a las horas, otros que se arrastró y lo dejaron morir mientras se arrastraba. Realmente nadie sabe exactamente cómo ocurrió porque los únicos que podían describir la situación fueron los rifleros tarahumaras y naturalmente no hay una buena transliteración de eso. Pero sabemos que los hombres al mando del indio Victorio siguieron peleando hasta perecer en dicha batalla, que duró por lo menos hasta la mañana del día siguiente, alrededor de unas entre 12 y 24 horas de batalla, donde no podían realmente
matar a los indígenas que estaban en ese barranco, ¿no? De hecho, yo cuando fui junto con una clase mía a la hacienda de Tres Castillos y donde está ¿cómo se llama? El museo. Y de hecho te dicen exactamente dónde está el barranco, ¿no? Si realmente son dos, un barranco entre dos cerros cortados, entonces están peleando en una grieta y están disparándoles desde fuera, entonces no había mucho que hacer más que morir. Y eso hicieron como unos malditos cabrones. Como unos malditos cabrones. ¿A qué? ¿Por qué me gusta hablar de estas cosas? Bueno, de hecho, después de la batalla de Tres Castillos, le cambiaron el título a Joaquín Terrazas. Bueno, le añadieron un título y Joaquín Terrazas pasó a ser Joaquín Terrazas, el azote de los indios y el héroe de Tres Castillos. Y pues no le faltaban títulos a Joaquín Terrazas, pero el indio Victorio se le concedió un título actualmente si leen de él, y es el más bravo de los bravos. Lo han escuchado en algún corrido muchas veces, pues es el verdadero título de Victorio y queda como una leyenda de lo que alguna vez pasó o galopó por estas tierras, y pues ciertamente fue uno de los últimos hombres realmente libres que vivió en Chihuahua. Ahora bien, va la conclusión, ¿no? Pues realmente la historia de los nativos americanos, no nada más en México, no nada más en Estados Unidos, en lo que ellos conocieron como su tierra, en sus planicies, es una historia bastante trágica, porque realmente ellos eran los únicos bueno, quedan muy pocos, pero son los únicos, las únicas personas que realmente pertenecieron a la tierra y que cuidaban de la tierra, que se sentían uno con ella. ¿Y qué ocurrió? Pues simplemente no pudieron detener el avance que tenían este colonialismo y estos países en desarrollo y estos trenes y estas caravanas, estas ciudades que crecían y crecían. Entonces simplemente hubo un punto donde empezaron a desaparecer. Y estas últimas pocas historias, también las dos que quizá luego hable en el canal, de ellas es Sitting Bull y Crazy Horse, también son impresionantes porque literalmente todo lo que vayamos a ver en la historia de aquí en adelante no va a estar tan cerca de, de lo que ocurrió con ellos. Realmente es una historia que se puede romantizar mucho por el simple hecho de ellos estaban peleando por su libertad, ellos estaban peleando por su tierra y perdieron, naturalmente, pero no muchas veces pasa que encuentras gente que peleó por tanto tiempo. Digo, si lo piensan, Tenochtitlán y todo esto cayeron en el 1500. Pasaron 350, 400 años antes de que cayeran los nativos americanos. ¿Por qué? Porque eh, si alguien es valiente, si alguien es cabrón, son ellos. Son ellos. Y es triste que mucha gente en Chihuahua y mucha gente en México no tenga ni la más mínima idea de lo que ha pasado en la Tierra, ¿no? O de dónde realmente venimos todos, o lo que realmente hay de historia aquí. Mucha gente ni siquiera sabe que en algún punto hubo apaches en Chihuahua. Mucha gente, mucha gente si le hablas de nativos americanos, lo primero que va a hablar va a ser de Estados Unidos. Y quizá piense más bien en, en el West completo de Estados Unidos antes de siquiera pasar por su cabeza lo que realmente ocurrió en Chihuahua. Y Coahuila, Sonora, ya se la saben, ya lo dije mucho. Eso sería todo por mí. Muchas gracias por sintonizar o escuchar Contrapeso y nos vemos otra semana.